Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy día es lunes 23 de noviembre de 2020. Este es el podcast Detrás de la Noticia y es el podcast Detrás de la Noticia en su versión electoral. Hoy día junto a Pepe Out y a Darío Paya, que ya los vamos a saludar. Don Pepe Out, don Darío Paya, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo están? Bien, pues muy bien. Oye, antes de entrar al tema de fondo que quiero que tratemos hoy día, que es la encuesta CADEM presidencial que se hace a un año, ¿no?, de las elecciones. Recordemos que estamos justo a un año de que tengamos que elegir nuevo presidente de la República o presidenta, parlamentario. Pero antes de eso, como también tiene de alguna manera que ver con algo electoral, quería yo tocarle el tema y que me lo comentaran. El tema de adelantar las elecciones. Vieron que después de que el presidente el domingo anunció que, bueno, o sea, más que anunció, ya presentó un escrito ante el Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad del retiro del 10% en el proyecto presentado por los diputados, inmediatamente empezó a surgir en Twitter y en las redes sociales una especie de espuma de personas diciendo, oiga, ¿por qué no adelantamos las elecciones al 11 de abril y en el fondo terminamos de una vez con este gobierno? Yo vi a Pepe que había tuiteado sobre eso. Partamos por ti, Pepe. ¿Qué te pasa con eso que empezó a ocurrir el fin de semana? Bueno, me pasa primero que no hay ninguna relación entre el ejercicio de las atribuciones presidenciales y el término del mandato. El día que lo haya, se acabó el valor de la estabilidad de Chile comparativamente. Yo no quiero ser el Perú, donde elegido el presidente, en el mismo periodo gobiernan 4 personas. Y es un valor demasiado importante para una república como para que yo escuche sin indignarme a un senador que fue incluso candidato a esa misma presidencia, ofreciendo o anunciando vía Twitter, por supuesto, el anticipo de las elecciones. Si lo quisiera hacer en serio, porque esto lo viene planteando hace rato, tendría que haber presentado un proyecto de reforma constitucional, como están de moda, un artículo transitorio. Ahora, normalmente, las reformas constitucionales operan naturalmente para el periodo que viene y no para el periodo en curso. Es decir, no tiene ningún sentido acortar un mandato que el pueblo entregó por 4 años, aunque el pueblo tiene derecho a arrepentirse, pero tiene la fecha para expresar su arrepentimiento, y eso a mí me parece que rifarlo en la plaza pública para ganar un poquito de popularidad, porque ni siquiera es para hacerlo, sino que es para ganar un poquito de popularidad, porque si fuera para hacerlo, como te digo, ya habrían presentado una reforma que por lo demás requiere 2/3 y por lo tanto es simplemente para recibir el aplauso de quienes están hasta la coronilla con el presidente Piñera, y son muchos parece, y la indignación de quienes consideramos de una irresponsabilidad mayúscula buscar la popularidad fácil por la vía de los 140 caracteres legislativos, entre comillas. Darío, ¿qué te pasa a ti con eso? Mira, como estamos en confianza, y a pesar de ser lunes y temprano, lo digo tal que lo siento, en este ambiente de fiesta de curados, en el que calzan una parte de las cosas al menos que todos los días vemos pasar por delante nuestro en el escenario político, casi nos sorprende. Piensa tú que un diputado anoche a medianoche, no sé, producto, cuál era el origen de su entusiasmo, pero también llamaba a derrocar, a destituir al presidente ahora ya, en agua, esta semana, y con toda clase de epítetos y calificativos que no vamos a dignar repitiéndolos, ni siquiera lo vamos a mencionar al parlamentario en cuestión. Así que de verdad no creo que resista mayor análisis. Creo que Pepe da el clavo cuando dice que esto es para hacerse más popular, con algún pedazo, alguna galería. La señal de alerta es que, bueno, hay una galería que está en eso, que es vocal, que no cabe ni una duda que influye,
Por tanto, hay que estar siempre más alerta de lo que quisiéramos a la salud institucional del país, a la estabilidad institucional del país. Bien, vamos al tema que nos convoca hoy día en este podcast electoral, porque efectivamente apareció esta encuesta académica. Yo me acuerdo, bueno, Darío y Pepe, los dos ustedes tienen gran experiencia en encuestas, y yo me acuerdo, yo lo comentaba anoche en el podcast, que hubo una época en que a un año de la elección, las encuestas en general tenían harta capacidad de predicción respecto de quién iba a ser el próximo presidente o la próxima presidenta. Yo no sé si eso sigue vigente. A propósito de esta encuesta CADEM, donde, digámoslo muy rápido, en una línea, digamos, para mi gusto, en el mundo de la centro derecha, para mi gusto hay tres personajes: Joaquín Lavín, Evelyn Matei y Sebastián Sichel. Y en el mundo de la centroizquierda, o la izquierda, digamos, de Frontón, para mi gusto hay dos, que son Pamela Giles y Daniel Jadwe. Por lo menos es lo que a primera vista uno ve en cuanto a los gráficos, las torres que son más altas que otras. No sé cómo lo han visto ustedes. Cantamos ahora por Darío. ¿Qué te parece a ti Sí, mira, la carrera presidencial? andaba buscando un dato, de hecho, a propósito de cuáles son los tres candidatos a los que tú ves en la derecha, pero de memoria, a lo mejor tú te acuerdas, ¿había algún escenario en que no estuviera la Evelyn Matei y si estuviera José Antonio Kast? Yo creo que no había. Sí había uno en que estaban ambos. Me llamó la atención que nítidamente de los 18 puntos, algo así, que marcaba José Antonio Kast, un porcentaje importante venían de Evelyn Matei, lo que uno lleva a preguntarse, bueno, ¿qué pasa si la Evelyn Matei no está en el voto? ¿Ah? Esto a propósito de que creo que el factor José Antonio Kast es relevante, y hay que, al mirar el escenario de la derecha, preguntarse si va a estar o no va a estar en el voto de primera vuelta. O en un escenario de primaria, si alguien lo quisiese invitar. Es darle demasiada vuelta a la rosca, sacar todas estas conclusiones a propósito de esta encuesta. Pero si los números son como yo los recuerdo, para Joaquín Lavín podría resultar clave que si estuviera José Antonio Castro en una primaria. En fin, no tengo idea. Lo que está claro es que el escenario es mucho más apretado y líquido, en un porcentaje al menos, de lo que uno hubiera supuesto hace un año, hace un año y medio atrás. Y la segunda cosa que a mí me salta a la vista, bueno, es bastante evidente, es cómo la centroizquierda no, no existe, digamos. Solo Jadwe y Pamela Giles allá, como una opción con números competitivos con alguien de Chile Vamos. Diría que esas son las cosas que me saltaron a la vista. Un centro político muy desaparecido, una cosa más licuada de lo que creíamos en la centro derecha, y al frente, y no sé, y esto lo digo con todo el respeto debido, ¿ah? Cualquiera que él sea, yo todavía tengo una duda con los números de Pamela Giles, porque son muy recientes, uno ha visto mucho nombre aparecer y desaparecer en obras de popularidad o en coyunturas políticas. Yo me acuerdo de una época, creo que le comentábamos aquí mismo el otro día, en que el doctor Artaza era evidentemente el próximo presidente de Chile, porque tenía 90% de aprobación, 99% de conocimiento, y no pocos que lo candidateaban. Y entonces, claro, el paralelo con la diputada Giles no es exacto. Ella sí está en una cosa política electoral, pero no sé cuánto tenga su rol, su número de la encuesta hoy día de la coyuntura de los últimos meses, cuánto perdure aquello. Pepe.
¿Cómo ves tú la encuesta Yo, académica? mi primer comentario es que nunca antes habíamos estado ante un escenario tan incierto. Si uno compara un año antes de la elección, en la pasada, la antepasada y la antepasada, ya estaba prefigurado el cuadro. Hoy día, en cambio, hay un dato interesante, fíjate, cuando le preguntan a la gente por disposición a participar en primarias. Y fíjate que 21% dice que participaría en la primaria de Chile Vamos, 19% en la primaria del Frente Amplio y el PC, suponiendo que hay una, y 18% en la primaria de la centroizquierda. Lo que te habla que independientemente de la ausencia de candidatos que descollen en los distintos sectores, particularmente en la centroizquierda, igual el que salga de esa primaria va a competir en primera vuelta con alguna opción, sea Vidal o sea Heraldo. En verdad el PPD va a poner a uno de ellos, lo mismo que la UDI, a mi juicio, que va a tener que elegir si pone al candidato que más la identifica o al candidato que tiene mejor opción. Es una vieja duda, ahora es muy positivo tener esa duda, por supuesto, ¿ah? Pero obviamente que lo más probable, el escenario en que la UDI se incline por uno de ambos y ese uno compita con Desbordes y eventualmente con José Antonio Kast, que yo creo él está decidido a presentar armas y candidatura y eventualmente lista, me imagino, parlamentaria en la primera vuelta. Lo segundo es que el factor Giles es un factor que le agrega más incertidumbre todavía, porque primero, porque está sola, no sabemos dónde va a aterrizar, si es que aterriza en alguno de los lugares. Ella es de un pragmatismo ilimitado. Perfectamente podría participar tanto en la primaria del Frente Amplio, si hace una primaria sola, o con el PC solo, o con ambos, o incluso meterse como candidata socialista en el vacío, en el marasmo del PS, que ni Montes ni Insulza alcanzan siquiera a hacer sentir su peso en la balanza. Y ese factor, obviamente, es un factor decisivo. Hasta ahora, Pamela Giles ha trabajado más bien para un posicionamiento individual y no para una candidatura de un proyecto político, ¿ah? Y su manera de trabajar en el Parlamento no apunta en la dirección de formar un tremendo contingente detrás que dé el mínimo de gobernabilidad necesaria para ganar una elección, sino más bien entrar en la conversación presidencial para tener un derivado de Pablo Maltés en la gobernación y de ella misma como senadora en la región metropolitana. Entonces depende mucho. Ahora, muchos candidatos que han empezado así terminan luego afirmándose. Si tú conversabas con Michelle Bachelet un año antes de la elección, ella te decía, pero estás loco, ¿cómo voy a ser yo candidata presidencial? Y al final terminaron todos detrás. Pero tiene razón Darío, hay que ver cuán continua. Ahora, si uno observa, no es la emergencia así del último mes, ¿eh? Ella venía lentamente existiendo, es producto de una estrategia, no es solo un golpe de suerte, no hay que tomarla por improvisada, así es, no se fue bien, extremadamente planificada, y luego el Frente Amplio tiene que decidir, porque la Pamela pulverizó la posibilidad de Beatriz Sánchez y desafía la posibilidad de Jadwe. Yo diría que se va a poner claramente por encima de Jadwe, pero ya marginalizó a Beatriz, que estaba con muchas dudas de ingresar, y si tenía dudas, esto la terminó de sacar. ¿Ah? Acaba de entrar Marcelo Díaz, entre paréntesis, pidiendo primaria en el Frente Amplio. Seguramente la debilidad de figuras presidenciales los va a llevar a que triunfe la tesis de ir con el PC detrás de Jadwe. ¿Ah? Existe una animadversión hacia Pamela Giles que tiene características muy rudas, ¿ah?
Entonces los veo más yendo donde Jaude que aceptando a Pamela Giles. Y luego en la centroizquierda, esos 18% que dicen que podrían votar por alguno, también es un resultado muy incierto, porque si el PPD decide uno de ambos, Vidal o Heraldo, va Marcos Enrique Ominami, aunque tiene, parece, las mismas dificultades que Longueira, y va, ¿cómo se llama? El Rincón. La verdad es que una primaria sí podría dar cualquier resultado, pero lo más probable es que ganara o Heraldo o Vidal, que marca un poquito más de entrada, pero es muchísimo más conocido que Heraldo. En consecuencia, yo creo que Heraldo terminaría marcando muy parecido una vez que exista, y que en un escenario presidencial tiene mejor leyenda y tiene más cara de presidente, ¿ah? Que de entertainment, ¿se dice? De entertainer, claro. ¿Ah? Entertainer. Claro. En un escenario, y por lo tanto yo no descarto que logren existir la centroizquierda con una candidatura que no va a ser la favorita, por supuesto, pero que podría entrar en la conversación. Hoy día no están en la conversación. Tiene razón Darío. Oye, pero el otro que pero me... la fuerza colectiva podría llevarlos a estar. Sí. Una pregunta, y entiendo que es una fecha no cierta, que se ha corrido 1000 veces, pero ¿tiene fecha por ahora el caso que es secuela al final, ¿no? En el que, por Longueira, dices tú. Pero más que por eso, a propósito de lo que dijo Meo, Pepe de Marco Enrique Ominami, entiendo que el problema lo tienen al momento de inscribirse. O sea, el problema de Longueira era la posibilidad de inscribirse ahora en la elección interna de la UDI. Entiendo que la inscripción de los candidatos presidenciales... Si hay primarias, es a inicios de mayo, 9 de mayo. Ah, ok, les impediría participar en primarias, perfecto. Perfecto. Si pero no hay que tener esa fecha, y por eso mi pregunta, Eduardo, yo no tengo registrado si ese caso tiene o no una fecha puesta en el calendario, porque eso podría modificar la situación de Enrique Ominami. Ahora, y que a veces importa poco la fecha porque la mueven una y otra vez, digamos. Claro, vuelven a correr infinitamente, y eso lo hemos visto muchas veces. A propósito de aparecer y de ser alguien, yo les planteaba al principio la figura de Sebastián Sichel, que aparece allí. De hecho, si uno se va a mirar, en general le va inusitadamente bien, quizás dentro del mundo de la centro derecha. ¿Qué les pasa a ustedes con Sichel como personaje? Yo tomo el punto de Darío, que hay que meter en el baile también a José Antonio Kast, no hay que dejarlo fuera, con lo cual a lo mejor hoy día, porque el otro que a uno le suena mucho es Mario Desbordes, con lo cual uno armaría 5, ¿no? O sea, los dos de la UDI, Lavín, Matei, uno podría ser José Antonio Kast, Desbordes, Sichel, por decirlo de algún modo. De esa quina, y sobre todo con el personaje de Sichel, ¿qué les pasa? A mí me llamó la atención, no obstante no tener el grado de conocimiento que tiene Lavín, Matei, los votos cuando pones o sacas a alguien. O sea, esos votos de Sichel, si no está Sichel, ¿cómo se distribuyen? ¿Dónde se quedan? En el caso, ponte tú, de José Antonio Kast, uno lo podía hacer porque estaba en un voto al lado del otro y se veía cómo bajaban los otros tres, cuánto bajaba cada uno, digamos, pero en un supuesto. Pero a mí, fíjate, me llamó la atención lo que marca y su fortaleza relativa en un escenario de segunda vuelta también. O sea, es alguien que está en el vecindario de los candidatos competitivos. Yo creo que Sebastián Sichel se está haciendo la pregunta legítima de si instala una candidatura cuña entre la izquierda y la derecha, o participa en la primaria de Chile Vamos. Yo creo que esa decisión él todavía no la ha tomado.
Yo creo que él ya tiene la decisión de entrar en la conversación, pero creo yo que no ha tomado todavía la decisión de si sigue el camino al que lo invitan Mariana Elwin y otros, digamos, de intentar levantar una candidatura de primera vuelta o entrar en la primaria de Chile Vamos, con alguna opción, pero esa opción se reduce en la medida que se da la lógica, y la lógica es que la UDI compita en una primaria con un candidato. Yo no imagino a la UDI exponiéndose a distribuir sus fuerzas, sus recursos, sus parlamentarios, sus alcaldes, en fin, en dos candidatos. Yo creo que finalmente se va a decantar o por Evelyn Matei o por Lavín para competir con seguridad de ganar, porque yo creo que si va uno de ambos tiene bastante mayores probabilidades de ganar esa primaria frente a un RN, un Evópoli, eventualmente un republicano o Sichel. Con dos puede resultar Claro. segunda. Esto se parece un poco a la decisión, pero al revés, en la vereda contraria que le tocó tomar a Andrés Velasco, ¿se acuerdan? Cuando tenía que ver si es que iba en la primaria de la Concertación, o si es que iba hasta primera vuelta tratando de conseguir el centro. Hay quienes dicen que ese fue su gran error, que él debió haber ido hasta el final en la papeleta y que quizás eso le habría significado una cosa distinta, ¿no? Es difícil de rebobinar. No, Claro. no está el contrafactual. Claro, y en el caso de Sichel tiene una gran diferencia con el de Velasco. Velasco tenía una historia política, tenía un domicilio conocido. Y los cambios de domicilio son siempre fregados, digamos. Sichel, como lo describe bien Preut, tiene todavía por delante el comunicarnos donde él dice que habita. No sé si me explico. Si enfrentó como parte de una coalición que incluye a los partidos de derecha o en una opción distinta. Yo lo veo cada vez más parado dentro de esa coalición. No ha sido parte de esta administración. Pero en fin, yo creo que tiene un espacio que Velasco no tenía en su minuto. Probablemente. Bueno, es la primera encuesta presidencial a un año de la elección. Vamos a ver cómo esto se sigue moviendo, pero ya tomamos nota de varias cuestiones que tenemos que seguir. Hay que ver si el fenómeno Pamela Giles se instala o si es una cuestión efímera, y también tenemos que ir viendo cómo se decanta el tema, sobre todo en la derecha. Pepe Out y Darío Paya, de nuevo, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros en los días lunes. Que tengan una estupenda semana. Buena semana. Chao, chao. Chao. Gracias.